Bueno, gracias de verdad. Siempre tengo que empezar con agradecimiento y felicitando hoy a todas las madres. Ese video que vimos de esos hijos agradeciéndole a sus madres es precioso. Por favor, de verdad, muéstrenle agradecimiento a sus madres. No solamente en este día o en el Día de la Madre, sino cada día, por favor, de verdad. Y para comenzar, vamos a poner esta reunión en las manos de Dios. Señor, yo te quiero rogar por cada madre. Quiero pedirte que las bendigas, quiero pedirte que les des esa capacidad que tú tenías de paciencia, de amor, de gozo, en medio de las circunstancias difíciles. Por favor, bendice a todas las madres, a todas, por favor. Pero hoy yo también quiero rogarte por aquellas madres que no tienen un esposo y que tienen que trabajar fuerte para sacar a sus hijos adelante. Sé tú el esposo de ellas. Sácalas adelante. Tráeles consuelo y prospera sus trabajos para que cada día puedan tener más tiempo para sus hijos. Sé cuánto anhelan pasar más tiempo con ellos. Así es que Dios provee todo lo que ellas necesitan. En fin, te damos gracias por haber inventado a las madres, por habernos dado a esas mujeres que lo dieron todo y lo dan todo por nosotros. Gracias de verdad. En ellas de verdad que muestras tu amor para con nosotros. Una bendición especial en este día. Y en fin, Dios, te ponemos todo el programa de hoy. Agradecerte por lo que ya hemos visto, agradecerte por la canción de Jauri, agradecerte por todo lo que Él nos bendice también y te pedimos que lo bendigas a Él. Gracias, Dios. Ten cuidado de la predicación ahora y toca los corazones, Dios, con tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con el libro de Romanos. Hoy llegamos al versículo 14 y al versículo 15 del libro de Romanos en el primer capítulo. Y dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. En nuestra sociedad, pagar lo que uno debe es un deber. Es de cristianos, es de gente honesta, es de gente de bien. Tenemos que pagar nuestras deudas y tenemos que ser personas honestas que siempre dan la cara para pagar lo que deben. Pero ¿cuál podría ser una obligación como deudores en el reino espiritual? ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, desde el momento en que escuchamos y creímos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de su gracia, nos convertimos en deudores de toda la raza humana. Y como hablábamos antes, no existe excusa para no resarcir esta deuda que tenemos con cada persona que nos rodea. La emoción de recibir esta gracia, este perdón, esta salvación que Dios nos dio y el gozo de compartirla hará que Dios use todo su poder para que nada nos pueda detener.
Vamos a leer un pasaje un poco extenso que está en 2 Corintios 11 para que entendamos cómo Pablo tenía este sentido de deuda tan arraigado que, oigan, como nada lo pudo detener, dice él. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajos, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Este versículo sigue diciendo más adelante, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Esto que acabo de leer, esto que acabamos de escuchar, es el verdadero cristianismo. Cada vez que nosotros buscamos comodidad o oramos por comodidad, estamos equivocando el rumbo. Saben, una vez hace muchos años, pregunté acerca de este capítulo. Y me dijeron, en la entrega tienes que tener un balance. Y me dieron la excusa y me dijeron, por eso el ministerio de Pablo duró muy poquito, porque él no tuvo balance. ¡Guau! ¡Qué respuesta más destructiva! Y gracias a Dios en mi corazón que tenía la palabra, nunca le hice caso a esta respuesta. Nunca permitas que la falta de amor, la falta de agradecimiento por el Salvador de alguien limite o disminuya el amor y el tamaño del deseo que Dios ha puesto en tu corazón. Ese deseo que Dios ha puesto en tu alma para que lo sirvas con todas tus fuerzas y sobre todo con todo el corazón. Si Dios ha puesto en tu vida el entregarte, entrégate. Dalo todo. Eres un deudor, como lo dice Pablo. ¿Deudor? ¿Qué palabra? ¿Deudor? Esta palabra nos lleva a ciertas preguntas. ¿A quién dice Pablo que es deudor? Él dice que específicamente es a griegos y no griegos, griegos y bárbaros, gente civilizada, gente no civilizada, a sabios y a no sabios, a intelectuales y a ignorantes, a ricos y a pobres. A todos somos deudores. Tú eres deudor a todo tipo de persona. No es que somos deudores a nuestro círculo social o somos deudores para testificar solamente en nuestro nivel económico o los que tienen el mismo fondo. No, Señor. El Evangelio es para todas las personas con las cuales Dios nos permite relacionarnos. No importa el nivel económico ni social. En Gratus anhelamos tener una iglesia que tenga cabida para todos los niveles sociales, todos los niveles intelectuales, todos juntos, unánimes, amando las diferencias
y glorificando a Dios. Otra pregunta, como deudor, ¿no es que estamos bajo la gracia? ¿Cómo entonces que deudor? ¿No es que estamos bajo la gracia? Exacto, exacto. Todo lo que hemos recibido de Dios ha sido por gracia, inmerecidamente, gratuitamente, y por eso no hay ninguna deuda con Él, en el sentido de pagar algo. Nunca será así, porque oigan lo que dice el Salmo 49, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. Nunca podríamos pagarle a Dios, nunca podremos pagarle a Dios, ni siquiera en la eternidad, lo que Él hizo por nosotros. La pregunta que nace de todo esto es, entonces, ¿de dónde nace esta deuda? Bueno, pues ahora posees algo. Si le entregaste tu vida a Cristo, si Cristo te rescató, ahora posees algo que la gente que está a tu alrededor necesita desesperadamente. Pero sin duda, el mismo Evangelio, su amor en la cruz, es el que nos estimula, el que nos da poder, el que nos impulsa para cumplir esta deuda que tenemos con todo tipo de personas. ¿Escucharon? Esta deuda, este privilegio, también nos lo dieron por gracia. No merecemos sentir esta deuda. No merecemos esta deuda y este privilegio de compartir algo tan glorioso, algo tan grandioso. No merecemos que nuestra boca se llene con el nombre del Señor Jesucristo. Fue aquel amor que mostró para con nosotros cuando éramos esclavos, exhibidos en la tarima donde exhibían los esclavos para la venta, en las subastas. Éramos sin valor en nosotros mismos y no teníamos valor para nadie, nos compraban muy barato, casi que regalado. Pero para Él fuimos valiosos y nos compró con su sangre, nos sacó del mercado de esclavos. No fue que nos compró para revendernos, no, nos sacó del mercado. Y no solo eso, sino que nos hizo y nos adoptó como sus hijos. Dice 1 Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora pertenecemos a otro amo, que es muy diferente al amo que teníamos antes, que se llamaba pecado. Su amor nos conquistó, nos sometió a un nuevo dueño. Ese amor hizo que nos sometiéramos a ese nuevo dueño, cuyo amor nos ha llevado a tomar la decisión voluntaria de servirlo. Oigan este pasaje en el libro de Colosenses. Dice así: a estos, a ustedes y a mí, a estos, dice, Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo, en ustedes la esperanza de gloria. A Él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que
a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Por esto mismo yo trabajo, decía Pablo, esforzándome según la potencia que obra poderosamente. Esforzándome según su potencia que obra poderosamente en mí. Ustedes escucharon lo que acabamos de leer. Había un misterio lleno de riquezas, un misterio glorioso, escondido desde antes de la fundación del mundo. Y no era un castillo, no era un puesto en el gobierno, no era éxito en el trabajo. No, era Cristo habitando en nosotros. Ese era el misterio glorioso que Pablo le está contando a los colosenses. Ahora nosotros portamos por todo lugar la esperanza de gloria. ¿Escucharon eso? Cuando Cristo te rescató, cuando Cristo te perdonó, cuando Cristo hizo que nacieras de nuevo, cuando Cristo te revivió, cuando Cristo construyó el tercer piso, ¿se acuerdan? Cuando Cristo hizo eso, entró a tu corazón, a tu vida, algo que se llama la esperanza de gloria, que es Cristo morando en ti. Y tenemos esa esperanza para compartirla. Dime, si no es justo esto, dime si no somos deudores de compartir esta esperanza de gloria con todos los que podamos y por todos los medios que podamos. No nos hace sentir, ¿verdad?, esto en deuda para presentar el Evangelio, esta buena noticia, este beneficio a cada persona. Cristo, la esperanza de gloria, es la potencia que actuaba en Pablo poderosamente, dice, y también en nosotros, no solamente para compartir esto, sino para tener una vida completamente nueva, una vida donde tenemos victoria sobre el pecado, una vida donde hoy podemos disfrutar una relación con Él. ¿Sabes que hay una salvación gratuita? ¿Sabes que el Evangelio puede transformar la vida? Si no compartes esto, escúchame bien. Si sabes que hay una salvación, vuelvo a repetir, gratuita, y que el Evangelio puede transformar la vida, si sabes esto, pero si no compartes esto, hay razones suficientes para sospechar que tú nunca has experimentado esta esperanza de gloria, porque sencillamente los que hemos experimentado esta esperanza de gloria, es imposible callarse. La gracia y los dones nos fueron dados, pero no nos pertenecen. Le pertenecen a todo creyente y a todo incrédulo que nos rodea. No son nuestros. Los dones de Dios, los regalos de Dios no son para nosotros, son para compartirlos. Por supuesto que disfrutamos la salvación y disfrutamos el perdón, pero si yo no lo comparto, más adelante vamos a hablar lo que puede pasar. Esta deuda no es una deuda gravosa, es una deuda de gozo, de asombro, de gratitud. ¿Cómo? Yo me pregunto, ¿cómo no compartir esto con cada persona que amamos? O con cada persona que Dios nos da la oportunidad de conocer. Cuando visitamos allá en Washington el cementerio o la tumba de los soldados no conocidos,
Solamente en el epitafio dice esto, solamente conocido por Dios. Y han existido y todavía existen miles de soldados cristianos que han cumplido esta deuda con sus semejantes y que solo son conocidos por su Salvador. Me pregunto, ¿habrá algo más importante? ¿O a veces lo hacemos para que la gente vea que yo hablo de Cristo? Yo creo que es suficiente con que mi Salvador lo conozca. Nosotros tenemos la digna tarea de completar lo que Él comenzó. ¿Te imaginas? Tenemos la digna tarea de comenzar lo que Él empezó. Me dirás, Rodrigo, qué pena, pero hay un versículo que dice que Él, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te tengo una noticia. Te tengo que decir algo. La misma Biblia que dice lo que acabas de decir, también dice. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No podrás crecer y llegar a esta madurez, si no es a través de una iglesia local, echando mano de los dones que Dios dio a otros para tu propio beneficio. Si no quieres involucrarte de lleno, yo no digo que asistas, el asistir realmente no hace mucho. Pero si no quieres involucrarte de lleno en una iglesia local, tienes que examinar tu corazón muy de cerca para saber cuál es tu verdadero motivo para no hacerlo. Me pregunto, ¿no será que no quieres someterte a nadie y quieres ser libre para hacer lo que deseas? La famosa frase, bueno, es que no estoy de acuerdo con esto o aquello en aquella iglesia y en la otra. Te tengo una noticia, jamás encontrarás la iglesia perfecta que esté de acuerdo con nosotros en todo. Y posiblemente si está de acuerdo con nosotros en algo, esa iglesia pierde la perfección. Así es que Dios planeó que los hombres tuvieran dones para que contribuyeran en el crecimiento de otras personas. Dios llena de dones a una persona y luego Él da a esta persona como un regalo a la iglesia y al mundo. En los últimos meses, de veras que he conocido, a través de sus libros y a través de lo que estoy aprendiendo, he conocido hombres que Dios nos regaló para que por sus dones creciéramos. Y hay algo muy importante en todo esto. Ningún hombre posee nada excepto aquello que le ha sido dado del cielo. Por eso es que los hombres de Dios, a los cuales Dios ha llenado de dones, son hombres y mujeres tremendamente humildes. Nada en sí mismos. Pero por otro lado, si lo que el hombre tiene no le ha sido dado del cielo, eso no será de beneficio para nadie. Para nadie. Es por esta razón que ningún grupo tiene la facultad de monopolizar la verdad o la gracia de Dios.
ningún grupo cristiano, ninguna religión. La verdad pertenece a aquellos para quienes fue pensada. La verdad del Evangelio es para todos los hombres y las verdades de la gloria de las promesas para aquellos a quienes Cristo ha rescatado. No es para un solo grupo o para un solo hombre. Es por esta razón que ningún hombre y ningún grupo de hombres pueden patentar o aún inscribir un derecho intelectual sobre la verdad. Eso es pecado. Todo lo que el creyente recibe y que se convierte en una bendición en él, en ese mismo instante llega a ser de él. O sea, ya le pertenece. Ya lo está viviendo, ya lo interiorizó, lo hizo práctico en su vida. Y esa bendición se convierte inmediatamente en una deuda que debe pagar con otros compartiéndola, de modo que ellos también puedan ser bendecidos. Si el día de mañana yo escucho una persona que toma una predicación mía y la interiorizó y él la comparte, será un día maravilloso. Porque todo lo que enseñamos, todo lo que damos, cuando la gente lo toma, lo apropia, lo vive, lo disfruta, es para que se lo enseñe a los demás. Por eso es maravilloso. Por eso no hay, no sé cómo es que lo llaman a eso, derechos de autor intelectual en el cristianismo. No, es para compartir. Todo es para compartir y para que la gente lo use. Y para que la gente pueda bendecir a otros. Esto se vuelve algo maravilloso. Esto es una bendición para todos. Pablo se había convertido en un administrador, en un depositario que entiende que aquello que se le ha confiado no es para él mismo, sino para compartirlo. ¿Se acuerdan los apóstoles cuando estaban ante el Sanedrín y les prohibieron hablar en el nombre de Jesucristo? ¿Cómo respondieron ellos? Respondieron con esta frase preciosa. Dijeron, porque nosotros no podemos dejar de decir, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Él nos ha perdonado, nos ha transformado, nos ha dado una vida nueva. Hemos experimentado su amor, su protección, su misericordia. ¿Y ustedes pretenden que nos callemos? No, señores. Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque fueron flagelados, siguieron predicando la palabra de Dios. De hecho, la mayoría de ellos murió como mártires por predicar la palabra. Te quiero preguntar, ¿percibes en ti esa misma pasión por Cristo y por su iglesia? ¿Te sientes compelido a bendecir a los otros con los dones que Dios te ha dado? ¿Quieres alcanzar a los otros como Cristo te alcanzó a ti? ¿Anhelas decir esto en todas partes? Y también otra pregunta, ¿anhelas decir esto cuando partas? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Te hago una pregunta, ¿te asombra todavía el Evangelio? ¿Todavía te asombra? ¿O es algo muy corriente para ti ya? Ya me sé, ya significa, yo sé que es el Evangelio. Qué triste llegar a esa condición. Me dirás, Rodrigo, ¿por qué
en los últimos meses insistes y repites el Evangelio. Quiero decirte algo. Hay algo que los predicadores nunca deben de dejar de hablar, domingo tras domingo, y es el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto es predicar. Cuando lo que hablamos incluye el Evangelio, incluye al Señor Jesucristo. Y yo no estoy aquí, en esta iglesia, para predicar cosas bonitas, ni sorprendentes, o tratar de impactarlos aquí con mi conocimiento, mi sabiduría, ni tampoco estoy aquí para decirle a la gente lo que quiere hablar. Estoy aquí, lo que quiere escuchar. Estoy aquí solo con un motivo, y es predicar a Cristo y este crucificado. En otras palabras, predicar el Evangelio. No hay otra cosa. Porque solo de esta manera nuestro agradecimiento crecerá. Solo de esta manera nuestras rodillas serán dobladas y nuestras manos serán levantadas en alto en adoración al Cristo del Evangelio. Entonces sus bocas y mi boca empezaremos a confesar a todos los hombres que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y las rodillas de los hombres a nuestro alrededor se comenzarán a doblar y las bocas comenzarán a confesar que Jesucristo es el Señor, y más gloria será añadida a Él. Y es de esta contemplación de la gloria del Hijo de Dios que el Espíritu Santo se toma para lograr irnos transformando de gloria en gloria en la misma imagen del Hijo de Dios. Hay una enseñanza en el versículo de Romanos increíble. ¿Y no les parece extraño que Pablo escriba una carta a los cristianos, a los creyentes de Roma, y en esa carta les diga: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma? ¿Me explico? ¿Por qué Pablo quería anunciarles el Evangelio a los creyentes? Pablo no dice: me encantaría ir a Roma para anunciar el Evangelio a todos los que no han conocido a Cristo. No, el Evangelio es para los creyentes. El Evangelio es para nosotros, porque en el Evangelio, como vamos a ver, la justicia de Dios se revela por fe y para fe en nuestra vida más adelante. Dice una historia que un noble iba con un amigo a dejarlo a la estación del tren, y el amigo le dijo que le comprara un boleto de lotería. Al tiempo, a los meses, este amigo recibió una noticia y le dice: tu boleto ganó el premio de la lotería. Y entonces este amigo le pregunta al que le había comprado el boleto: ¿cómo sabía? ¿Cómo sabía él que el premiado era el del amigo? Y él dijo: desde que lo compré, yo puse cada boleto en un sobre con el nombre, y el tuyo fue el premiado. Eso se llama honestidad. Eso se llama nobleza. Eso se llama pagar la deuda que debemos. ¿Cuánto más pagarle a los demás y llevarles a los demás esta gloriosa noticia? Tenemos una deuda de honor con aquellos que tenemos alrededor. Darles aquel Evangelio que recibimos gratuitamente. Y quiero recordarte que su palabra dice: lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. De gracia recibisteis, dad de gracia, dice la Reina Valera.
gratuitamente a todos aquellos que como nosotros tampoco lo merecen. Nunca te has detenido a pensar que tú no tienes ningún derecho. Y quiero subrayar la palabra ninguno. A dejarte aquello que por tantas veces o tantos años o semanas o meses has escuchado. Debe ser como aquel noble que le dio a su amigo el boleto premiado, honestamente. Y cuando no digerimos el Evangelio para compartirlo con otros, quiero decirte que se empieza a fermentar en nuestro interior. Y empieza a destruir todo el poder espiritual, derrumbando todas las fortalezas de la vida. Simplemente, esto pasa simplemente porque no hemos honrado la deuda que tenemos con los demás de compartir esta verdad. En Israel hay una lección maravillosa de esto. Existe en el norte el mar de Galilea. En el sur está el mar muerto. El mar de Galilea está lleno de vida. El mar muerto no tiene nada de vida. Ahí no puede vivir nada. ¿Saben por qué? Bueno, los ríos, hay creo que son 2 ríos que entran al lago de Galilea y luego sale el río Jordán hacia el mar muerto. Pero cuando el río Jordán da sus aguas al mar muerto, el mar muerto no las entrega a nadie. Por eso está muerto. Si tú quieres vivir feliz, comparte con cada persona que puedas lo que Dios te ha dado. En el Antiguo Testamento hay una historia maravillosa de esto. Y es que resulta que Samaria está sitiada por un ejército sirio. Y tienen meses de estar sitiados. Entonces, un grupo de leprosos dijeron, aquí nos estamos muriendo de hambre. Así es que vamos al campamento sirio y ahí, ya si nos matan, de por sí morir de hambre aquí, a que nos maten, ¿cuál es la diferencia? Tal vez allá nos den algo de comer. Entonces resulta que ellos llegan al campamento y dice la Biblia que pasó lo siguiente. Cuando llegaron, los leprosos a las afueras del campamento entraron a una tienda y comieron y bebieron. Y se llevaron de allí plata y oro y ropas. Y fueron y lo escondieron. Y volvieron y entraron en otra tienda y de allí también se llevaron botín. Y fueron y lo escondieron. Entonces se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Y resulta que Dios había destruido a los sirios y todo el pueblo de Samaria salió a disfrutar de aquel botín porque Dios había destruido el campamento de los sirios. Y aquellos 2 hombres no se callaron la buena noticia, sino que la llevaron a los demás. Así es, ellos llevaron la buena noticia a Samaria y todos pudieron disfrutar de la obra del Señor, venciendo al ejército sirio y pudiendo repartir el botín entre todos. Exactamente igual como Dios quiere que nosotros anunciemos y podamos compartir y que todos, la mayor cantidad posible de gente a nuestro alrededor pueda disfrutar de lo que nosotros hoy estamos disfrutando. Recuerden que Él dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
También él dijo, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y también dijo, él dio instrucciones a sus apóstoles diciendo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según uno haya prosperado. No sería extraño que Jesús llegara y nos dijera, podría venir a nosotros y decirnos, te dije que fueras y no has ido. Te dije que oraras y no has orado. Y te dije que dieras y no has dado. Dios no quiere esto. Él quiere hallarnos como siervos fieles, que estuvimos siempre dispuestos a compartir esta esperanza de gloria, que es Cristo en nosotros, ¿verdad? Una de las cosas extraordinarias, de las cosas maravillosas de Dios, es que cuando nosotros empezamos a pagar esta deuda que tenemos con los hombres, tan pronto como empezamos a pagarla, nos la reembolsan. Dios nunca se mantiene en deuda con ningún hombre. Oigan lo que dice en 2 Corintios 9. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos, para que siempre podamos dar, para que siempre podamos compartir. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué precioso. En el momento en que hacemos algo por amor a Él, Él está listo a devolvernos más y más y más lo que nosotros hemos hecho con gran alegría, sabiendo que estamos ligados al Señor, al Creador, y que estamos alineados de acuerdo con el propósito eterno que Él tiene, no solamente con nosotros, sino con la gente que también nos rodea. Con respecto a esto, hay otra historia maravillosa que leía un día de estos en el Antiguo Testamento, en la segunda de Samuel. Y es la historia de cuando David le dice a Natán, al profeta, le dice, yo quiero construirle un templo a Dios. Inmediatamente Dios se presenta delante de Natán y le dice, ¿verdad?, lo siguiente, dice la historia. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. ¿Serás tú acaso quien me construya una casa para que yo habite? ¿Tú me vas a construir una casa? Y inmediatamente Dios le dice al profeta, no, David no me puede ganar. Yo le voy a construir una casa. Yo le voy a construir una dinastía. David había entregado su vida a Cristo, con errores, como todos, pero le había entregado su vida. Había vivido para Él y Dios quería devolvérselo. Y por eso David, más adelante, en el mismo pasaje, ora de esta manera. Dice, Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Y como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. ¿Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios? Qué historia más maravillosa del amor de Dios por nosotros. David vivió testificando, hablando de Cristo con todos los que pudo, con su boca y con su vida. Y Dios le recompensó mucho más de lo que él hizo. Siempre será mayor lo que Dios nos da
con respecto a lo que hemos hecho, porque así Él ha decidido siempre ganarnos a nosotros. El Evangelio es para todas las razas de la humanidad y para todos los niveles de la sociedad, como quiera que se mida el grado. No es importante, pero tristemente, muy pronto se comenzó a olvidar esta enseñanza de Pablo y se dejó de estar pagando la deuda. Pablo, de una manera muy triste, le escribe a Timoteo y le dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tan pronto, muchos cristianos empezaron a olvidarse de esta deuda. Por eso Pablo le dice a Timoteo: pero tú sigue pagando esta deuda. Sigue haciéndolo. Dicen que Hitler le dio una medalla de oro a un grupo de científicos. Y cuando ellos vieron quién era Hitler, ellos quisieron fundir estas medallas para lograr dinero y evitar el totalitarismo en Alemania. Pero la profunda tristeza es que cuando las fueron a fundir, simplemente estaban recubiertas de oro. Y el metal de adentro era cualquier chatarra. Es una profunda tristeza que los hombres usen el Evangelio como un recubrimiento para encubrir, para disfrazar la enseñanza de lo incorrecto. Es una falsificación cuando se presenta un ritual religioso como medio de salvación en vez de demandar la simple fe en el Señor Jesucristo. Es una falsificación cuando se piensa que por medio de ceremonias se pueden impartir dones espirituales. Ningún hombre, ninguna iglesia tiene el poder de despertar o avivar el alma de nadie, solo el Espíritu de Dios. Puede usar un hombre, pero al fin y al cabo es el Espíritu de Dios. Ningún hombre tiene el monopolio o puede ser parte de un monopolio para avivar las almas y traerlas a la iglesia. De la misma forma que Satanás con Eva negó la revelación divina, negó la eficacia del amor de Dios que les había prometido y negó las consecuencias irreversibles de aquel pecado. Estos hombres niegan la eficacia del Evangelio y la Biblia dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Podríamos recubrir lo que deseemos con oro, lo que usted quiera, pero al final será falso en lo interior. Este sentir de Pablo con respecto a su deuda con los hombres nos da una luz increíble acerca de la posición que cada líder cristiano, que cada pastor debería tener. Ningún pastor debe tener una posición de privilegio y mucho menos buscarla en su iglesia, sino más bien deben convertirse en el siervo de todos. Como decía Pablo, un esclavo por amor. Y Pedro nos da una lección increíble acerca de esto que estamos hablando. ¿Cómo es que debemos pagar esa deuda? Dice así: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. El pastor no debe estar sobre la grey. Debe ser un siervo que está dedicado al cuidado de esa grey, no sobre la grey. No es su rebaño, es de Dios.
Y el pastor y los líderes deben cuidarlo como quienes han de dar cuenta, dice su palabra. El término pastorear, que podríamos relacionarlo con gobernar, este término no indica dominio y mucho menos mando. ¿Escucharon eso? Un pastor no es el que manda, un pastor es el que dirige. Un pastor es el que se pone a la delantera como ejemplo de su grey, con su vida, con su matrimonio. Eso es lo que Dios planeó. Indica también que debe ir adelante liderando, siendo ejemplo, no empujando por detrás al rebaño, no arriando, presentándote tú en todo como ejemplo, le decía Pablo a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo. Esa es la forma de pastorear. ¿Recuerdan lo que leíamos al principio de Pablo? Azotes, naufragios, cárceles, enfermedades, limitaciones. Esa es la vida cristiana. Dios nunca planeó que la vida cristiana fuera algo cómodo. No, porque es ahí donde encontramos el poder de Dios y es ahí donde encontramos la realidad de la necesidad que aún como creyentes tenemos de esa relación preciosa con Dios. Pero si entendiéramos este versículo que acabamos de leer de Pedro, con sus 3 instrucciones, los abusos en el cristianismo quedarían abolidos. Primera enseñanza, aboliría la pereza que me lleva o lleva a los pastores a hacer las cosas por obligación. El versículo dice, más bien, con ánimo pronto, dice voluntariamente. El pastor, los líderes de la iglesia deben ser personas que estén dispuestas a darlo todo, a servir con todo el corazón. Segundo, dice, abolirá la comercialización del cristianismo. Abolirá esa horrenda cosa donde pastores quieren abusar de las ofrendas de su rebaño. Porque dice lo siguiente, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. El pastor debe servir, la iglesia debe cuidarlo, pero es algo que nace de la iglesia, nunca del pastor. Y tampoco usar frases y pasajes para manipular que la gente dé. La gente da porque Dios le da la orden. Y el pastor debe poner su confianza en Dios y no en las personas. Y la tercera enseñanza es que sería la muerte del oficialismo en la iglesia. Se acabaría el dominio, se acabaría la intimidación y la manipulación, porque el pastor debería demostrar todo siendo ejemplo. Esto es lo que verdaderamente produce respeto en una iglesia. La semana pasada, antepasada, el pastor MacArthur decide reunirse con su iglesia. Y una de las críticas es que le dijeron que él no amaba al prójimo porque estaba haciendo eso. Y fue maravilloso escucharlo. Y dijo, tenemos un testimonio de 50 años amando al prójimo. Y si quieren pueden venir atrás y ver todas las placas que tenemos del departamento de policía, del departamento de bomberos, de los hospitales, de los hospicios, de todo lugar donde hemos amado al prójimo, aparte de cambiar la vida de personas con el Evangelio. Eso es maravilloso. Encontrar iglesias que tienen años de un testimonio
donde nadie les puede cerrar la boca. Así es. Entonces, acabaríamos con todas estas cosas en la iglesia si entendiéramos lo que Pedro nos enseña en este pasaje. El centro de la iglesia primitiva era la gente. A ellos servían los apóstoles y los discípulos. Dice el libro de Hechos que hubo un momento en que los apóstoles se vieron demasiado ocupados sirviendo y nombraron a otros para que les ayudaran a servir, no para descansar, para dedicarse ellos en la enseñanza y en la oración. Nunca para vivir más cómodos. Ellos eran deudores a la iglesia y a los incrédulos para predicarles las buenas nuevas de salvación. Cristo es el centro espiritual y la gente debe ser el centro humano de la iglesia, no el pastor. Esta es la ley del Nuevo Testamento. No la organización, sino más bien un organismo, pero sin círculos, sin argollas, sino simplemente almas y Cristo. Todas las almas estamos al mismo nivel. Todas somos ovejas y el único que sobresale y debe sobresalir siempre es Cristo, no el pastor. El tiempo vino cuando pasó algo muy triste en la historia de la iglesia. Aquella iglesia que se había reunido en casas y que las circunstancias la habían llevado a reunirse en catacumbas. Esa iglesia fue exaltada sobre el trono de César con el emperador Constantino. Y en lugar de humildes apóstoles y de humildes pastores, se convirtieron en poderosos obispos que se colocaron sobre las personas. Y la debacle de la iglesia comenzó. Dios nos libre de esta tragedia ingratos. Y ustedes deben orar junto conmigo para que esto nunca pase. Que alguien quiera exaltarse en vez del Señor Jesucristo. Terminando, había una vez un hombre que estaba moribundo, estaba agonizando en sus últimos días. Y había un grupo de personas que le recitaban oraciones. Y él dijo, ya basta. En este momento, lo único que necesito escuchar es aquel versículo que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Solo necesito escuchar esto. Eso es todo. Yo no necesito que me den un libro de cómo morir. Yo no necesito que me den una predicación de cómo morir. Yo necesito que me recuerden el Evangelio. Eso es todo lo que ocupo. Que Cristo Jesús vino al mundo a pagar, a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el principal. Dice otra versión. El Evangelio es la moneda de oro puro con el cual debemos pagar a cada persona que nos rodea. No existe otra cosa de valor para el mundo que no sea el Evangelio. La historia, la vida, la historia está camina aceleradamente y su fin se acerca. Los tiempos están convulsos y peligrosos. Cada día hay más problemas en la sociedad. Y hoy, al igual que miles de años atrás, el Evangelio sigue siendo la solución para el dolor, la desesperanza y la incertidumbre de cada persona sobre esta tierra. Mira el Calvario y mira el derroche de amor
derramado ahí. Como decían los antiguos, noblesse obligue. Estamos obligados a decir hoy, soy un deudor y estoy listo para ir a cancelar. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero, ¿cómo es que Pablo pudo decir esto? ¿Por qué él fue impelido, estimulado, lanzado a decir esto? ¿Por qué lo pudo creer? Porque el versículo anterior dice esto: por la gracia de nuestro Señor, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo sabía que aquella cruz, como yo quiero que tú lo entiendas hoy, esa cruz, ese amor, ese perdón, esa salvación fue mucho más grande que todos tus ídolos, que todos tus pecados, que todos tus fallos, que todas tus equivocaciones. No me importa cómo se llamen, eso no es importante. El amor de la cruz fue más grande. Cuando el pecado sobreabundó la gracia. La cruz simplemente está ahí para decirte, no hay un pecado que no haya sido perdonado. Aquel pecado donde nosotros escogimos cualquier cosa para confiar antes que Dios, aún nosotros mismos. Dios quiere que entiendas